Hoy hablaremos acerca del componente de viento. El viento cuenta con dirección y magnitud, por lo tanto es un vector, y un vector se puede descomponer justamente en componentes. Los componentes de viento se utilizan para el cálculo de rendimiento de despegue y de aterrizaje y también se utilizan para establecer limitantes operativas para cierta aeronave. Por lo tanto es bastante importante poder conocerlo y saber cómo calcularlo correctamente. Existen tres tipos de componente de viento: componente de viento cruzado, de frente y de cola. Aquí podemos ilustrar el viento de frente, el viento cruzado y el viento de cola, aunque expliquémoslos un poco más a fondo. El viento cruzado es la fuerza ejercida por el viento perpendicularmente a la trayectoria de vuelo o la pista. Como ejemplo tenemos esta aeronave y podemos tener viento cruzado de la izquierda o viento cruzado de la derecha. Como pueden ver, se ejerce 90 grados, es decir, perpendicularmente a la trayectoria de vuelo. Esto también lo podemos ejemplificar con una pista: la dirección de la pista y el viento que se ejerce cruzado de la izquierda o de la derecha. Este representa un riesgo y un limitante para despegues y aterrizajes, y en crucero dificulta mantener una trayectoria establecida, justamente porque este viento tiende a desviar a la aeronave de su trayectoria o del centro del eje de la pista. Veamos ahora el viento de frente. Esta es la fuerza ejercida por el viento de forma opuesta a la trayectoria de vuelo o la pista. Por ejemplo, podemos ver en esta imagen el viento de frente de una aeronave y también podemos aplicar el mismo ejemplo a una pista. Como pueden ver, va de forma opuesta a la trayectoria. Este está asociado con buen rendimiento en el despegue y aterrizaje, por lo tanto es una ventaja operativa tener un viento de frente en el despegue y el aterrizaje. En crucero, el viento de frente reduce la velocidad sobre el tierra, ground speed, por lo tanto consumirá más tiempo y combustible, por lo tanto se convierte en una desventaja en crucero tener viento de frente. Veamos ahora el viento de cola. Esta es la fuerza ejercida por el viento en el mismo sentido de la trayectoria de vuelo o la pista. Es todo lo contrario a lo que es el viento de frente. Como podemos ver en el ejemplo, el viento de cola va en la misma trayectoria de la aeronave o de la pista. Este está asociado con bajo rendimiento en el despegue y aterrizaje, lo contrario al viento de frente. Y en crucero ayuda a aumentar la velocidad sobre tierra, ground speed, es decir que se consume menos combustible y tiempo con un viento de cola en crucero. Ya que quedaron claros estos conceptos, veamos ahora los componentes. Debemos partir de la idea de que el viento no siempre es completamente cruzado, de frente o de cola. Como pueden ver en este ejemplo, el viento puede venir desde otro sentido. Sin embargo, en este ejemplo y en este caso, este viento se puede descomponer en dos componentes. Una parte de este viento estará actuando como viento de frente y otra parte estará actuando como viento cruzado de la derecha. Estos son los componentes. En otro ejemplo podemos ver que este viento, una parte actúa como viento de cola y otro como viento cruzado a la izquierda. Nuevamente hemos descompuesto este viento en dos componentes. Veamos ahora un par de ejemplos utilizando valores concretos. Digamos que esta aeronave va con rumbo 360, es decir, rumbo norte, y hay viento que viene de los 0,50 grados a 20 nudos. Al descomponer este viento obtenemos que 13 nudos actúan de forma de viento de frente y 15 nudos actúan como viento cruzado de la derecha. También podemos ver el ejemplo con una pista. Digamos que es la pista 36, es decir que su rumbo magnético es aproximadamente 360 también. Y hay viento de los 0,30 grados a 20 nudos. Como en el ejemplo anterior, el viento es de 20 nudos. Lo único que cambia es el ángulo. En este caso es 0,30 grados. Ahora los componentes cambian. Tenemos 17 nudos de viento de frente y 10 nudos de viento cruzado, de la derecha. Como pueden ver, un cambio en la dirección del viento o en su magnitud alteran completamente todos estos componentes. Ahora, ¿cómo podemos obtener esos valores numéricos? Es decir, ¿cómo calculamos los componentes de viento? Para obtener los componentes de viento debemos tener tres datos, los cuales son el rumbo actual, ya sea de la aeronave o de la pista, la dirección del viento y la magnitud del viento. Cabe aclarar que la dirección del viento se refiere a de dónde procede este. Ya explicaremos esto más adelante. Existen dos métodos principales por los cuales se puede calcular la componente de viento. El primero es el método de cálculo, que es utilizando una fórmula matemática. Y el otro es un método gráfico, el cual es utilizando una tabla de componente de viento. Veamos el método de cálculo. Para calcular el viento cruzado utilizamos esta fórmula, en la cual P representa a la magnitud del viento, es decir su intensidad en nudos, y θ representa el ángulo entre el rumbo actual y la dirección del viento. Por lo tanto la fórmula vendría siendo valor absoluto de seno de θ multiplicado por B.
Ahora, para el viento de frente y de cola se utiliza la misma fórmula para ambos componentes. En este caso es coseno de θ por b, donde también b representa la magnitud del viento y θ el ángulo entre el rumbo actual y la dirección del viento. Como nota, en esta última fórmula, si el resultado es negativo, el componente de viento es de cola, de lo contrario, el resultado será una componente de viento de frente. Veamos esto con unos ejemplos. Veamos esta situación. Con base en esto podemos obtener los tres datos que necesitamos, el cual es que el rumbo de la aeronave es 360 grados, la dirección del viento es 050 grados y su intensidad es de 20 nudos. Ahora debemos hallar el ángulo que forma entre la trayectoria de vuelo y la dirección del viento. Una característica de esta fórmula es que podemos medir este ángulo ya sea a favor de las manecillas del reloj o en contra, y el resultado no cambiará, por lo cual esto representa una ventaja ya que podemos utilizar el ángulo que más se nos facilite hallar. En este caso podemos restar simplemente 360 grados menos 50 y nos dará 310 grados. En este caso entonces θ representa 310 grados y b representa 20, que es la intensidad. Con esto entonces, para hallar el viento cruzado, reemplazamos los valores en la fórmula y nos da 15.3, es decir que tenemos 15 nudos de viento cruzado. Ahora, para hallar el viento de frente, aplicamos nuevamente la fórmula y nos da 12.8. En este caso entonces tenemos 13 nudos de viento de frente. Veamos ahora este otro ejemplo. Tenemos esta situación. Nuevamente obtenemos los tres datos que necesitamos. Rumbo actual 310 grados, dirección del viento 090 y la magnitud del viento 15 nudos. Primero entonces obtenemos el ángulo entre la dirección del viento y la dirección de la aeronave, el cual es 310 grados menos 090 nos da 220. Tenemos entonces que el ángulo es 220 y la intensidad, es decir B, es 15. Reemplazamos entonces los valores en la fórmula para el viento cruzado y obtenemos 10 nudos de viento cruzado. Nuevamente para el viento de cola o de frente, nuevamente calculamos utilizando la otra fórmula y como pueden ver nos dio menos 11.5. Como vimos anteriormente, si nos da negativo es que este componente es de cola, por lo tanto tenemos 12 nudos de viento de cola. Finalmente veamos este otro ejemplo. Nuevamente obtenemos los tres datos, rumbo actual 060, dirección del viento 340 y magnitud 30 nudos. Obtenemos el ángulo 340 grados menos 60 grados es 280 y la intensidad 30. Reemplazamos los valores en la fórmula y obtenemos 30 nudos de viento cruzado y como pueden ver 5.2, es decir 5 nudos de viento de frente. Pasemos ahora con el método gráfico. En este se utiliza una tabla para obtener el componente de viento tanto cruzado como de frente o de cola. Esta es la tabla que se utiliza generalmente. Su principal ventaja es que se puede obtener ambos componentes en una sola operación, ya que pueden ver que en la parte izquierda tenemos componente de viento de frente y en la parte inferior tenemos componente de viento cruzado. Nuevamente necesitamos los tres datos que requerimos, el rumbo actual, en este caso 170, la dirección del viento 120 y la magnitud 30 nudos. Obtenemos entonces el ángulo comprendido entre el rumbo actual y la dirección del viento, el cual es 50 grados. Ahora obtenemos estos dos datos, ángulo 50 grados y la intensidad 30 nudos. Vamos entonces a referirnos a la línea que como pueden ver es de 50 grados. Y debemos ver el punto que se intersecta con el arco que corresponde a 30 nudos. Como pueden ver se intersecta en este punto. Aquí nos desplazamos hacia la parte inferior y como pueden ver hay 23 nudos. Es decir que tenemos 23 nudos de viento cruzado. Y nos desplazamos hacia la parte izquierda donde pueden ver que tenemos 19. Es decir que hay 19 nudos de viento de frente. Este es nuestro resultado. Como pueden ver hemos obtenido ambos componentes en una sola operación. Ahora como nota, si la dirección del viento es mayor a 90 grados con respecto al rumbo, debemos utilizar el contrarrumbo para conocer el viento de cola. Suena un poco complicado pero vamos a ejemplificar esto. Como ejemplo miremos esta aeronave y digamos que el viento viene de los 110 grados. Como pueden ver en esta tabla, la tabla únicamente llega hasta 90 grados, es decir que no es posible obtener el componente teniendo 110 grados. Es decir que estos son los límites de la tabla. Solamente podemos averiguar el componente en esta zona. ¿Cómo hacemos entonces para obtener el componente en esta parte? Muy sencillo. Vamos entonces a asumir el contrarrumbo, es decir, el rumbo contrario al que llevamos.
más o menos 180 grados. Y ponemos nuevamente el viento que teníamos. Ya que hemos girado el avión completamente, estos son los límites de la tabla. Y como pueden ver, el viento ya se encuentra dentro de sus límites, ya que el ángulo que forma entre la trayectoria de vuelo y el viento es de 70 grados. Con 70 grados sí podemos calcularlo utilizando la tabla. Ahora, muy importante, al utilizar el contrarrumbo, es decir, esta técnica, el componente de viento de frente que podemos leer en la tabla corresponderá al componente de viento de cola. Veamos un ejemplo. El rumbo actual 050 grados, dirección del viento 180 grados y su magnitud 20 nudos. Obtenemos el ángulo y en este caso es 130 grados. Como pueden ver, 130 es superior a 90 grados y no es posible calcularlo utilizando la tabla, así que debemos utilizar la técnica del contrarrumbo. Vamos entonces a asumir nuestro contrarrumbo, que de 050 el contrarrumbo es 230. Dirección del viento es 180 y su magnitud 20 nudos. Obtenemos el ángulo, que en este caso ahora es 50 grados, y su intensidad 20 nudos. Con 50 grados sí podemos calcular el componente de viento utilizando la tabla, así que nuevamente nos desplazamos por la línea de 50 grados y vemos el punto que intersecta con el arco que corresponde a 20 nudos de viento, que es este punto. Nos desplazamos hacia la parte inferior y leemos que tenemos 15 nudos de viento cruzado y 13 nudos de viento de cola,